Hola mis hermanos, muy buenos días. Les saludo en el bendito y glorioso nombre del único y soberano Señor del cielo, de la tierra y de abajo de la tierra. Ese nombre es Yeshua Hamashiach. Él es Hachén Adonai, el eterno Señor. Hemos estudiado tan profundamente esto a la luz de las Escrituras, que las Escrituras nos hacen que el velo se corra, es decir, nos ha revelado el misterio y el poder que tiene este nombre bendito y glorioso, Jesús el Cristo. En Él está todo el poder. Por Él nosotros hemos sido alcanzados para ser herederos de Dios. Qué tremendo es eso. Es decir, sin el Mashiach, sin el Cristo, sin el Señor Jesús, nada seríamos nosotros. Todo se lo debemos a Él, en todo. Es cierto, vivimos en este mundo a veces medios afligidos, ¿verdad? Quizás un poco preocupados por las situaciones que se pueden vivir, pero creo que en todo aquello el Señor lo permite porque no es casualidad que nosotros vivamos algo así, sino que porque allí hay un propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Para todos los que componemos la expresión de su cuerpo, que es la iglesia, es formar. Hermano, no nos olvidemos eso. Es formar la imagen y el carácter del Cristo en cada uno de nosotros. Si nosotros, los hijos de Dios, ¿ya? Y si hay alguien, mejor dicho de esta manera, si hay alguien que nos lleva esa figura, ¿ya? Ese carácter del Cristo, es imposible, mi amado hermano, que pueda entrar en el reino de Dios. Y esa es una preocupación de nosotros, los que hemos sido constituidos por el Señor, nuestro Dios, Yeshua, para poder formar a hombres. Nosotros entendemos claramente de que si no hay una intervención divina en un individuo, es imposible que se pueda formar la imagen y el carácter del Cristo. Bueno, quiero saludarlos con estas palabras para darles la bienvenida a esta semana radial y del canal, esperando que todo lo que compartimos sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Espero con todo mi corazón que este programa pueda los hermanos examinarlo, valorizarlo, porque yo antes de sentarme aquí frente a esta cámara, no sabe usted cómo vengo, con el temor que vengo. ¿Sabe por qué? Porque estoy tomando lo que no es mío, estoy tomando lo sagrado, lo que le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estoy tomando de aquel que está sentado en su trono, gobernando todo el universo y sosteniéndolo solo por su misericordia. Estoy tomando algo de él para poder ministrarlo. Pablo le dice a los corintios en el capítulo 4, 1 Corintios 4:1, dice que los hombres deben tenernos a nosotros como administradores de los misterios de Dios. Y de eso se trata, de administrar los misterios de Dios, y en lo que compartimos. Por eso digo, espero que usted este programa lo pueda revisar una y otra vez. Hay una cantidad enorme de enseñanzas. Si usted busca el canal se va a encontrar con muchas enseñanzas y espero que ellas puedan ser útiles para esta vida de peregrinaje que estamos viviendo. Porque este peregrinaje un día se va a terminar, ¿ya? Y nosotros creemos, los cristianos, que estamos llegando ya al final de este peregrinaje por todo lo que acontece en el mundo y aún por lo que acontece en el universo. Porque no solamente aquí en la tierra están ocurriendo cosas, no solamente en el sistema que gobierna este planeta, ya que
evidentemente está bajo la inspiración del malo. Pero fuera, algo externo al planeta, están ocurriendo también cosas extraordinarias, ¿ya? Y eso nos manifiesta de que hay un movimiento en todo, ya sea en el aspecto de que el Señor Jesús está moviendo sus ángeles para rescatar ya a la iglesia, levantarla, pero también entendemos que el maligno, a quien el Señor reprenda, también está trabajando, está con movimientos de último momento para poner tropiezos, para obstaculizar, para perseguir a los cristianos. Porque eso sucedió. Ustedes se recuerdan cuando el Señor saca a los hebreos de Egipto. Faraón, que es un símil de nuestro adversario, siguió a toda, después de haberlo dejado ir libre, los siguió porque quería impedir que los hijos de Dios llegasen a la tierra prometida en donde ellos adorarían al Señor nuestro Dios. Lo mismo ocurre con nosotros. El malo va a impedir de una o de otra manera. Por eso tenemos que estar, hermanos amados, firmes en lo que el Señor nos ha entregado, ¿ya? Que esto nosotros podamos atesorarlo en nuestros corazones, porque ciertamente en este tiempo final el adversario se las juega por entero para ponerle tropiezo a usted y a mí y tratar de impedir de que muchos hijos lleguen a la gloria, porque para eso fuimos llamados, para la gloria del Señor, ¿ya? Bueno, ya vamos a interiorizarnos en lo que la Escritura nos enseña. Esta semana ya comenzamos el día de ayer en un culto de acción de gracias, en donde hubo participación de los hermanos, agradeciendo al Señor, no por cosas triviales, ¿no?, sino por cómo la palabra ha ido formando a Cristo en sus corazones. Y eso a nosotros, como ministro, y cuando digo nosotros represento a mis hermanos que también ministran en la congregación, nos llena de regocijo, sí, mi amado hermano, porque hemos visto que no ha sido en vano todo este esfuerzo que se hace, porque nos esforzamos en la gracia, nos esforzamos de poder mantener esa comunión permanente con el Señor, esa consagración de todos los días, porque todos los días tenemos que tener palabra de Dios para poder alimentar a la grey de Dios, a la congregación de los santos. Y eso implica, hermanos, abandonar muchas cosas, dejar todo a un lado muchas veces, aún dejar las enfermedades, los dolores, ¿verdad?, los quehaceres, las preocupaciones diarias que tenemos para poder estar junto a la iglesia y poder enseñar la pureza de la bendita palabra de Dios. Así que bienvenidos a la programación de esta semana. Quiero también aprovechar de que este jueves en Buchef 1045 nos reunimos a las 7 de la tarde. Estamos reuniéndonos el primer día de la semana, el día domingo, a las 9:30 de la mañana, y luego el jueves a las 7 de la tarde para poder instruir, para poder discipular a nuestros hermanos. Así que esto nos lleva, amado hermano, a apresurarnos un poco más por el hecho de lo que decía en un principio, porque estamos viviendo un tiempo final y quisiéramos llevar muchos hijos a la gloria del Señor, muchos. Pero también entendemos que esto no depende de nosotros. Esto depende de una intervención divina cuando un hombre se dispone, ¿ya? Cuando un hombre persevera, cuando ese hombre decide en su corazón, después de haber sido rescatado, decide en su corazón permanecer por siempre en la verdad. Los hermanos ayer daban testimonio
de que muchos de mis hermanos recorrieron muchos lugares, pero el sistema nunca tuvo la intención, el sistema religioso donde estuvieron, nunca tuvo la intención de formar al Cristo en sus corazones. Simplemente era toda una rutina, ¿verdad? Un movimiento de saltos, de gritos, de movimientos corporales, de actividades humanas, pero nunca hubo una formación de Cristo, es lo que pude entender de todo lo que nuestros hermanos compartieron ayer. Y daban gracias al Señor que llegaron a un lugar que no tiene templo, porque no somos una congregación que tengamos un templo con majestuosidad, no. Nosotros nos reunimos en un lugar tal como el Señor Jesús lo hizo, ¿ya? El Señor Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. Así también nosotros no tenemos dónde recostar nuestra cabeza. Solamente nos apoyamos y nos refugiamos en el nombre que es por sobre todo nombre. Y lo he dicho tantas veces. Si aún nosotros no tuviésemos lugar, no tuviésemos los recursos para poder arrendar un lugar, debajo de un árbol nos pararíamos y allí estaría el cuerpo de Cristo. Allí estaríamos instruyendo a los hermanos. Para nosotros el lugar físico no tiene mayor relevancia. Lo que tiene relevancia para nosotros es que podamos estar ligados al Cristo, ¿ya? Y poder empaparnos de su doctrina. La Escritura nos enseña claramente que nosotros fuimos entregados a esta forma de doctrina para que podamos ser siervos no de la injusticia, sino de la justicia de Dios. Y eso es maravilloso, mi amado hermano. Por lo tanto, para nosotros no tiene mayor relevancia el lugar donde nos congregamos. ¿Por qué? Porque ciertamente no tenemos los recursos. Y digo verdad, amados. Pero aquí estamos, formando a hermanos, formando a hermanas, que cada uno de ellos puedan ser encaminados y fortalecidos y robustecidos para que sigan perseverando en este peregrinaje que estamos llegando a la culminación de él. Bendito sea Jesucristo. Entonces el día jueves llegamos ahí a un acuerdo de poder reunir a nuestros hermanos en ese mismo lugar a las 7 de la tarde y poder compartir las enseñanzas y profundizando lo que las Escrituras nos enseñan. Se da algo muy hermoso porque los hermanos llega un momento en que no quieren irse y siguen preguntando. Entonces tengo que decir, bueno, ya, esta es la última pregunta. Y todos los hermanos salen con un gozo cumplido en sus corazones. ¿Cómo desearía que también usted pudiese participar allí en Buchef 1045 para que pueda ser instruido, ser formado? Porque ese es el propósito de todo esto, ser formado por la palabra de Dios, ¿ya? Y esto no crea que es fácil, porque tratar con seres humanos no es fácil, porque hay un conflicto. Siempre el ser humano tiene un conflicto. ¿Y cuál es el conflicto del ser humano, de cada individuo? Es su propio razonamiento, su propia ideología. La palabra ideología, de ahí nace la palabra idea o idolatría, y derribar aquello cuesta una enormidad. Por eso digo, si el Señor nuestro Dios no interviene, el mismo salmista lo dice, ¿no es cierto? Si el Señor no edificare, en vano trabajan los que edifican. Si el Señor no vigilare, en vano vela la guardia. Bendito sea Jesucristo. Por lo tanto, entendemos que esta obra no es nuestra, la obra no es de hombres, la obra es de Dios, y trabajamos en esa obra para que se realice en nosotros. ¿Me entiende, mi amado hermano?
Por lo tanto, sin intervención de Dios es imposible poder formar a un individuo. Y yo hago extensa la invitación para los hermanos que quieren aprender de las Sagradas Escrituras. Lo más importante, Pablo se lo encargó a los corintios, ¿se recuerdan ustedes? Sí, es bueno, no impidan que hablen en lenguas, pero más quiero que todos profeticen. ¿Y qué es profetizar? Como eso se ha mal enseñado, mucha gente cree que profetizar es hablar una lengua media rara, pegar unos zapateos y decir mira, 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 esto dice el Señor. No, eso no es profetizar. Profetizar es, hermano, instruir a través de la profeta mayor, que es la palabra de Dios. Por eso Pablo decía, prefiero que profeticen, ¿ya? A ver si lo leo un poquito ya para que quede claro eso. Bendito sea el nombre de Jesucristo el Señor, ¿ya? Capítulo 14 de la primera carta a los Corintios dice, seguid el amor, primero que nada seguid el amor, y Dios es amor, ¿ya? Y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, ¿ya? Es decir, un hermano que entiende las Escrituras, que está siendo preparado y formado, entonces Dios lo puede usar para poder pregonar la profecía mayor, ¿ya? Pero dice, mire, es que este es un tema que no lo quiero tratar hoy día, pero quiero que entendamos el contexto de lo que estoy diciendo. Dice el verso 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu Santo, el Espíritu del Santo, habla misterios. ¿Ya? Bendito sea Dios. Yo hablo lenguas, sí, pero las hablo cuando estoy solo. Bendito sea Dios, porque bendito sea Jesucristo, hermano amado, porque si yo hablo lenguas en la congregación nadie me entiende, aunque por el Espíritu del Santo hable misterios. ¿Verdad que sí? Mire lo que dice. Pero el que profetiza, el que habla la palabra de Dios, habla a los hombres ¿para qué? Para edificación, exhortación y consolación. 3 pilares que tiene la profecía: edificación, exhortación y consuelo o consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica la iglesia. ¿Me va entendiendo? Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis. ¿Por qué Pablo decía, pero quiero que todos, aquí dice, así que quisiera que todos vosotros hablasen lengua? ¿Por qué? Porque la lengua angelical, edifica. Pero esa lengua es para uno solo. ¿Ya, mi amado hermano? Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más quiero, o más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Amén, mi amado hermano. Hablará una lengua. ¿Qué lengua habla aquí? No es esa lengua, hermano, nosotros acá en Chile le llamamos lenguas chamulleras, ¿ya? No, el que habla lenguas y no puede interpretar, el que interpreta va a interpretar que esa lengua lo ha llevado a hablar palabra de Dios y edificará la iglesia. Amén, mi amado hermano. Si viene un hermano en medio de nosotros que viene de China, por ejemplo, y comienza a hablar en su lengua y ninguno lo entiende, tiene que haber alguien que interprete esa lengua, y esa lengua tiene que llevarnos a lo que las Escrituras nos enseñan, no algo que le nace por si acaso en la idea de una persona, no, eso tiene que llevarnos a las Sagradas Escrituras, porque dice, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas,
a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? No sirve de nada. Ya es ese otro tema que un día lo vamos a dedicar a escudriñarlo profundamente. Porque estoy hablando en esta mañana acerca de la importancia de la formación que el Señor tiene que provocar con su intervención en cada uno de los que nos decimos cristianos. Amén, mi amado hermano. Ese tema de las lenguas, como no se ha enseñado profundamente, entonces tenemos una serie de errores, de gente que muchas veces se cree más espiritual que el que enseña, porque el que habla lenguas se cree que es más espiritual. No, mi amado hermano. Usted cuando hable lenguas, hable para sí mismo, ¿ya? Porque usted habla misterios, ¿ya? Y eso lo edificará a usted. Yo hablo lenguas, sí, en mis oraciones, ¿ya? Yo hablo lenguas a veces en mi adoración, pero cuando estoy con mis hermanos, hablo claro, porque sé que lo que voy a hablar no solamente va a ser para edificación, sino que para exhortación y consuelo para mis hermanos. Si yo me paro ahí adelante y hablo puras lenguas, ¿a quién voy a edificar? Y para que me presten atención puedo pegar unos zapateos y una serie de cosas raras, pero ¿a quién edifico? Por eso mayor es el que profetiza que el que habla lenguas. Usted cuando hable lenguas, háblelas para sí mismo, ¿ya? Porque no tengo duda, porque la Escritura me dice que nosotros no podemos impedir el hablar en lenguas. No podemos impedir. ¿Por qué? Porque somos hombres. Y ese hermano que habla lenguas se edifica a sí mismo. Entonces en mis oraciones yo me edifico. Cuando de repente viene una lengua angelical, una lengua que yo no la entiendo, pero eso provoca en mí una edificación, porque después que termino mi oración me levanto lleno del Espíritu de Dios. Y cuando me paro no voy a hablar o voy a seguir hablando lengua porque nadie me va a entender. Ya lo vamos a tratar. Bendito sea Dios. Amén, mis hermanos. Bueno, bienvenidos a esta programación durante esta semana. Hermanos, vamos, como es de costumbre, a seguir escudriñando la bendita y gloriosa palabra del Señor. Ya usted tiene claro los días de reunión que tenemos acá en Buchef 1045, pleno centro de Santiago. Esa es una casona de 2 pisos de color rojo que está en un costado del Parque O'Higgins, ¿ya? En la calle Buchef. Ahí justo llega el metro, línea 2 del metro, estación Parque O'Higgins. Usted se baja y cruza el parque hacia el poniente, ya hacia el poniente. Y allí nos va a encontrar en un salón adorando y glorificando el nombre de Jesucristo. Bueno, ya dije, tuve una reunión hermosa. Esperamos que cada día el Señor vaya hermoseando más y más estas reuniones. Cuando está la palabra, cuando está la enseñanza y vemos el fruto de ella, evidentemente que las reuniones van a ser hermosas porque todos salimos, como dice la Escritura, edificados y consolados por la bendita palabra del Señor. No se olviden los predicadores. La palabra tiene 3 pilares fundamentales, ¿ya? Que es la edificación o la exhortación también y la consolación. Es decir, todo hermano después de haber sido ministrado en la palabra de Dios debe salir consolado. Debe salir con un gozo cumplido en su corazón, porque cada día vamos aprendiendo más y más. Algo nuevo tiene que enseñarnos el Espíritu del Señor Jesucristo. Amén, mi amado hermano. Si usted quiere comunicarse conmigo, yo le doy un teléfono personal que es el 931-02-7527. Repito, 931-02-7527.
75:27. Ayer me decía uno de mis hermanos de la congregación, me decía: pastor, dígale a la audiencia que pongan un dedito para arriba, si están. Y bueno, le dije: amén, mi hermano, lo voy a decir. Si esto es edificante para usted, hágalo, mi amado hermano. Eso sería para nosotros también edificante. Suscríbase, esto lo insisto, suscríbase, porque esto es gratuito, ¿ya? Y sé que en algún momento a usted le va a servir todas estas enseñanzas. Vamos a tomar parte de la Escritura con respecto a esto de la formación. ¿Y quiénes son los que han de ser formados en Cristo? ¿Ya? En el libro de Gálatas, si nosotros lo revisamos detenidamente, es una carta, hermanos amados, corta, tiene 6 capítulos. Esta carta fue enviada desde Roma a la iglesia que estaba en Galacia, ¿ya? Porque aquí se hace mucho énfasis en que muchos se introdujeron en la iglesia para que la iglesia guardase la ley, ¿ya? Y la iglesia no es llamada a guardar la ley mosaica. ¿Por qué? Porque la ley, amados, es un ayo para conducirnos a Cristo. La ley fue dada para que nosotros nos diésemos cuenta que todos estábamos en pecado, que todos vivíamos en rebelión, y por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y eso lo ratifica Pablo a los hermanos que estaban en Éfeso, la carta a los Efesios. Por lo tanto, estábamos destituidos de la gloria del Señor. Pero entendemos que nosotros, cuando la ley nos puso en evidencia nuestro pecado, porque donde no hay ley, no hay pecado. Pero donde hay ley, evidentemente que es un acusatorio. Se manifiesta que el hombre sí violenta la ley, la viola. Y eso es pecado, rebelión contra Dios. Eso es pecado, rebelarse contra lo que el Señor nuestro Dios estableció en su palabra. La ley no era exclusivamente para el pueblo de Israel. Eso lo he dicho en cantidades innumerables de veces, ¿ya? La ley era para todo ser humano, para que usted lo sepa, para todo ser humano. Usted me va a decir: no, ¿de dónde sacó eso usted, pastor? Usted tiene que leer el libro de Deuteronomio capítulo 4, léalo entero, y ahí va a descubrir que la ley le fue entregada al pueblo hebreo. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Para que ellos la notificasen o la publicasen a todos los pueblos que estaban alrededor de Israel. No se olvide usted que Israel, especialmente Jerusalén, es el centro de la tierra, ¿ya? Y de allí tenía que divulgarse la ley a todos los pueblos que estaban alrededor de ella. Lo mismo ocurrió con el Evangelio, con la buena noticia, ¿ya? Que nos libró de la ley. Ya, mi amado hermano, porque el mensaje que trajo el Cristo, Yeshua, nos libró del acusatorio. Y Él nos hizo, por su sacrificio, herederos de esta promesa bendita. ¿Me entiende? Bendito sea Dios. Entonces, de allí también vino el mensaje al centro de la tierra, porque el Evangelio no llegó a ningún otro lugar. El Evangelio, la gracia, la luz del Eterno, vino a Israel. Y desde Israel comenzó a pregonarse de la misma forma la bendita y gloriosa palabra de Dios. Recuerden ustedes que cuando esta manifestación del Espíritu de Dios que ocurrió en Jerusalén, al principio de la predicación, después de que habían 120 hermanos, ¿no es cierto?, en un aposento alto, obedeciendo a lo que el Señor les había
mandado que no se movieran de Jerusalén hasta que fuesen investidos de poder de lo alto. El poder de lo alto era el espíritu de Yeshua que venía sobre ellos y llenarlos, lo que nos ocurrió también a nosotros, ¿ya? Y de allí que ellos se pararon, ¿no es cierto?, y salieron como tambaleándose, y algunos se burlaron porque sintieron un estruendo, corrieron a ver qué sucedía en medio de una fiesta religiosa que era la fiesta de Pentecostés. Y los hermanos comenzaron a hablar en la lengua natal de todos los judíos que habían venido de diferentes partes de alrededor de Israel, ¿ya?, a celebrar esa fiesta de 50 días, la fiesta de Pentecostés, ¿ya? Y cuando ellos los oyeron profetizar o hablar la palabra de Dios en su lengua de donde ellos venían, quedaron maravillados. Esas son las lenguas, ¿ya? Hablaron en las lenguas de donde venían todos esos judíos, árabes, medos, de todos lugares vinieron judíos, y se maravillaron de que esos judíos que estuvieron encerrados allí en el aposento alto hasta que fueron investidos, llenos del Espíritu de Jesús, comenzaron a hablar el Evangelio a toda aquella gente. Y fue tan sorprendente para ellos que el Señor, por ese mensaje, redimió a 3,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. ¡Qué tremendo es eso! ¿Y por qué ocurrió con esos 3,000? Porque estos estaban ordenados de antemano para vida eterna. El Evangelio es para aquellos que estamos ordenados de antemano para vida eterna. Tengo muchos textos para citarlos, ¿ya? Bendito sea Dios. No quiero repetirlos porque los he repetido tantas veces. Por lo tanto, si nosotros estamos en el Evangelio, en esta buena noticia, que el Señor nos libró del acusatorio, nos libró de la ley que nos acusaba, ¿ya? Y por esa fe puesta en Él, en Yeshua, y por el sacrificio que Él hizo en nosotros, pasamos de ser, hermanos, condenados a un estado de hombres y mujeres bendecidos por Dios, ¿ya? Estábamos condenados, ahora pasamos a ser justificados, pasamos a ser justos solamente por el sacrificio de Jesús el Cristo, ¿ya? Entonces, si usted lee toda esta carta que le escribe Pablo a los Gálatas, que fue enviada desde Roma, yo me voy a detener en el capítulo 4 para que lo vamos entendiendo. Ya, mi amado hermano, bendito sea Jesucristo. Voy a tomar del capítulo 3 para que lo entendamos mejor, del verso 26 en adelante, ¿ya? Y ahí seguimos con el capítulo 4. Capítulo 3, verso 26, dice: porque todos sois hijos de Dios por la fe en Jesús el Cristo. No hay otro medio para ser hijo de Dios. Por la fe, y la fe significa obediencia, ¿ya? Someterse en obediencia. Siempre eso téngalo usted en claro, porque este mundo también tiene fe. Hay gente que tiene fe en una medallita, en una pulserita, en un monito, ¿ya? Y que le dan besito. Otros van a algunos templos en donde le besan a esos monitos que los tienen crucificados allí, le besan los piececitos. Y la gente tiene fe en esas cosas. Pero aquí está hablando de una fe en obediencia al Cristo. Y el Cristo yo lo encuentro revelado en las Sagradas Escrituras. Amén, mi amado. Entonces dice: porque todos sois hijos de Dios por la fe en Jesús el Cristo. Esto usted lo puede confirmar allí en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, verso 11, cuando dice: a lo suyo vino. Lo sabe de memoria, ¿verdad? Lo suyo era el sacrificio. A lo suyo vino, y los suyos, ¿ya?, que era el pueblo de Israel, a quien el Señor les había encomendado una tarea, y los suyos no le recibieron.
Verso 12. Y a los que le recibieron y creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dos fundamentos. A los que le recibieron y creen en su nombre. Todavía la mayoría de la nación de Israel rechaza a Yeshua. Solamente lo tienen como un hombre que fue un buen profeta, ¿ya? Rechazaron el mesiasgo de Jesús. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Lo he dicho tantas veces. Es porque allí hay un misterio. Dios en parte los endureció para que nosotros fuésemos los benefactores de esta fe. Amén, mi amado hermano. ¿Me entiende? Nosotros somos alcanzados por la dureza de corazón de Israel. Pero el evangelio vino allí, y lo estábamos diciendo, ¿ya? Vino allí, y de allí tuvo que ser pregonado. Porque cuando se reunieron, imagínense una cantidad de 3.000 hombres, sin contar mujeres ni niños, se dio algo tan extraordinario. Después añadieron como 5.000 más. Entonces no querían moverse de ahí de Jerusalén. ¿Qué tuvo que suceder? Se estaban olvidando de que a través de ellos tenía que ser pregón, o tenía que hacerse pregón el evangelio a las naciones que estaban alrededor. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Porque ellos se quedaron cómodos, ¿ya? Tuvo que venir persecución. Entonces los judíos cristianos, cuando eran perseguidos, iban en pos de huir de esa persecución. Con quien se encontraban, el Señor los guiaba para que les hablasen del evangelio. A veces el Señor les hizo callar, como ayer revisamos el capítulo 16 del libro de los Hechos, cuando el Espíritu del Señor Jesús le impidió a Pablo hablar la palabra en Asia. Y luego quisieron ir a otro lugar y el Espíritu del Señor también se los prohibió. Y tuvieron que esperar hasta que el Señor los guiase. Bueno, lo mismo ocurrió con estos hermanos. Lo mismo ocurre con nosotros, ¿ya? Esto no es salir a ganar almas como el sistema le ha enseñado a usted. Porque nosotros no ganamos almas. Nosotros entregamos el Evangelio y el Espíritu del Santo es el que se encarga de intervenir aquel que oye el Evangelio. Y cuando le interviene el Espíritu de Jesús, entonces descubrimos que ese hombre tiene simiente de Dios. Amén, mi amado hermano. Porque otros lo van a rechazar, otros se van a entusiasmar. Revise la parábola del sembrador. ¿Ya? Revísela, mi amado hermano. Porque esta buena semilla que es la palabra de Dios cae en diferentes tipos de personas, ¿ya? Algunos se entusiasman, ¿no es cierto? Y comienzan a crecer. Vienen las dificultades. Y porque no tiene fundamento, porque no fue instruido, entonces después se va. Hay otros que también se entusiasman, ¿ya? Y crecen en ese aspecto, ya con el entusiasmo. Pero los afanes de este mundo, poco a poco comienzan a ahogar y a ser infructuoso lo que se sembró en ellos. Pero hubo una buena tierra que era la más pequeña. Una buena tierra, es decir, esa buena tierra es la simiente de Dios, amado. Y cayó la buena semilla, cayó la palabra de Dios en esa buena tierra. Y produjo fruto a 30, 70 y a 100 por uno. Es decir, que el proceso no se detuvo, creció. Amén. La formación de hombres y mujeres. Bendito sea Jesucristo. Entonces, cuando fueron perseguidos, comenzaron, guiados por el Espíritu del Señor, a quién debían hablarle. Y el Evangelio comenzó a propagarse por el mundo entero. Gracias damos a Jesucristo, al judío Jesucristo, a quien amo con todo mi corazón, y a los judíos sus discípulos, que pudieron difundir o notificar o publicar el Evangelio del Reino. Y allí descubrimos nosotros que la palabra de Dios, como también lo fue la ley de Dios, no era solamente para Israel,
sino que era para toda la simiente de Dios. La ley fue mandada, hermano amado, para poner en evidencia, ya lo dije, como un acusatorio que no hay ninguno que pueda cumplir la ley. Es decir, la ley nos venía a enrostrar nuestro pecado. Pero gracias sean dadas a Dios que vino la buena noticia, el Evangelio del Reino, que nos libertó de la ley y nos hizo aceptos en el amado. Entonces, cuando leemos esto, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Jesús el Cristo, porque todos los que habéis sido introducidos, este texto me gusta mucho. Hay una versión que dice bautizado. La palabra bautizado o bautizar significa sumergir totalmente. Eso es bautismo, sumergir totalmente. Viene del baptos en griego, ¿ya? Que significa surgir, tapar totalmente a un individuo, sumergiéndolo en agua. El bautismo verdadero es el que nos sumergimos en agua, nos tapamos totalmente y surgimos una nueva criatura, con una nueva novedad de vida. Amén, mi amado hermano. Entonces, cuando aquí la Escritura dice, porque todos los que habéis sido bautizados en el Cristo, del Cristo estáis vestidos. Es decir, todos los que hemos sido sumergidos totalmente en el Cristo Yeshua, de ese Cristo estamos vestidos. Ese hombre ya no es el mismo de siempre. En ese hombre, en esa mujer se produjo un cambio radical, absolutamente radical. Ya dejó de ser el mismo que era de siempre. Comenzó en una nueva vida. ¿Me entiende? Y entonces lo debemos a Jesús el Cristo. Y luego dice, no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Jesús el Cristo. Y esto tiene que ver con el estado de salvación, ¿ya? Porque esto muchas veces lo toman las mujeres que quieren ser dirigentes en la iglesia. Y a la mujer nunca se le ha permitido eso, ¿ya? Y un hermano me hizo esa pregunta el jueves pasado y pudimos responderla bíblicamente. Y todos los hermanos dijeron que buena la respuesta que tiene la palabra de Dios para todas nuestras inquietudes. Entonces dice, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois del Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois. Amén. Conforme a la promesa de los herederos. Conforme a la promesa, no, leí mal. Dice, así, vosotros sois del Cristo. Si vosotros sois del Cristo, ciertamente simiente de Abraham sois. Y conforme a la promesa, los herederos. Amén, mi amado hermano. Bendito sea Jesucristo. Tomemos el capítulo 4. Estoy en Gálatas, ¿eh? Capítulo 4 ahora. También digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo. ¿Ya? Como dice esta otra versión, vamos a ir revisando inmediatamente. ¿Ya? Dice, pero digo, ciertamente que el heredero es niño. Entre tanto que el heredero es niño, en nada es diferente de los esclavos, aunque él es amo de todos ellos. Amén. ¿Por qué dice aquí cuando niño? Porque cuando niño no entendemos nada. Por eso ese niño debe ser formado conforme a lo que las Escrituras nos enseñan. Por eso dice, también digo, entre tanto que el heredero es niño, no tiene ninguna diferencia de algún esclavo, aunque es señor de todo. ¿Ya? Aún siendo niño, es señor de todo. Fíjese en el estado que el Señor nos pone inmediatamente cuando nacemos de nuevo, cuando el Cristo interviene en nuestra vida. Somos herederos de todo, ¿ya?
somos señor de todo. Verso 2. Mas está debajo de tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Cómo dice esto? Ya. Leamos esto. Sino que está bajo protectores y mayordomos hasta el tiempo que su Padre señaló. ¿Ya? El niño, el recién nacido, el que comienza en esta vida. Por eso, hermano, nosotros con mi hermano Eugenio lo planteamos. Es tan imperioso, es indispensable, hermanos amados, urgentemente indispensable formar a los hermanos. ¿Ya? Porque dice que está bajo tutores y cuidadores. Esta otra versión dice, sino que está bajo protectores y mayordomos, porque esos somos, protectores y mayordomos, porque ocupamos, usamos y le damos buen término y buen uso a la mayordomía que el Señor puso en nuestras manos. Pero se requiere, 1 Corintios capítulo 4, verso 2, se requiere que los mayordomos o los administradores sean hallados fieles. ¿Fieles a qué? Al que le llamó, al que le instruyó, que es Jesús el Cristo, el Espíritu del Santo. ¿Me van entendiendo? Entonces, mientras el hermano está ya nacido, y aún nosotros, no significa que nosotros ya estemos en un tope, no. Lo dice Pablo a los Efesios, a los Filipenses, ¿ya? Hermano, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, capítulo 3, ¿ya? Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, que es Jesús el Cristo. Mi hermano Pablo, teniendo toda la sabiduría que tenía, que nos dejó registrado, plasmado en las Escrituras todo este misterio, aún él reconocía que aún no estaba perfecto. Necesitaba ser perfeccionado. Lo mismo digo yo. Amén, mi amado hermano. Y lo mismo debe decir todo hombre que conoce las Escrituras, que ministra a la iglesia, que nos falta aún, porque estamos en un proceso. Pero hay hermanos que el Señor nos puso por, como dice aquí la Escritura, por protectores y mayordomos. ¿Por qué protectores, amados hermanos? Es la función de un obispo. Soy obispo en la congregación, ¿ya? La función de un obispo es, porque la palabra obispo significa sobreveedor, que tiene que ver con lo que dice Ezequiel en el capítulo 3 acerca de los atalayas, ¿ya? Que cuando ve el peligro, lo anuncia, es un protector. Aún más, la Escritura dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo, capítulo 3, verso 15, ¿ya? La iglesia es baluarte. Amén, mi hermano. Bendito sea Dios. Protectora. Es columna sostenedora de la verdad. Es la función que nosotros nos mueve a poder seguir ministrando a la iglesia. Entonces, vuelvo a Gálatas capítulo 4, verso 2. Mas está debajo de tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Amén, mi amado hermano. Hasta cuando el Señor diga, ya, este hermano está preparado, entonces comisionenlo. Es lo que sucedió en el capítulo 13 del libro de los Hechos, ¿ya? Que en la iglesia de Antioquía habían 5 hombres. Eran maestros y profetas. Qué tremendo, ¿no? Entonces el Señor les habló mientras ellos ministraban al Señor en oración y en ayunas. Entonces el Señor les dijo, apártenme a estos 2, a Pablo y a Bernabé, para la obra del ministerio.
El Señor dijo, ya, estos están listos. Los puedo comisionar. ¿Me entiende, mi amado hermano? Mientras Dios no comisione, usted no se mueva. No se mueva. Porque si no, vamos a cometer errores. Esto está diciendo. Entonces el niño, que aunque es señor de todos, ¿ya? Está bajo el cuidado de administradores, protectores y mayordomos, dice, hasta el tiempo que su padre señaló. Hasta que el tiempo. Y esto antiguamente ocurría hasta que el padre veía que los que cuidaban a sus niños, siendo dueños de todo, tenían autoridad sobre todos los esclavos, ¿verdad? Cuando veía que ya el niño estaba crecido, que ya dejó de ser niño, ya dejó de tomar leche, estaba ya recibiendo alimento sólido, entonces el padre señaló el tiempo y dijo, ya, está listo. Amén, mi amado. Eso también ocurre en el reino de los cielos que fue establecido en nuestros corazones. Espero que esta enseñanza le vaya sirviendo a usted. Aquí por eso tenemos un sinnúmero de errores, de enseñanzas, hermanos, llenas de herejía. ¿Por qué? Porque los hombres se mandaron solos. Oyeron algo, ¿no es cierto? Una enseñanza tremenda y dijeron, ya, con esto estoy listo. Se dijo a sí mismo. Por eso no podemos ser sabios en nuestra propia opinión. Porque si no vamos a acarrear condenación. A mí me ha sucedido con mucha gente, ¿ya? Dijeron, ya, con todo lo que aprendí estoy listo, y movió a algunos hermanos y fue y formó su propia congregación. ¿En qué terminó esa congregación? ¿Tuvo un fruto? No, mi amado hermano. Y muchos de esos que siguieron a aquel que creía que ya estaba listo, cayeron. Porque si un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el mismo hoyo. Por eso todo hombre de Dios, y digo hombre de Dios, debe esperar siempre que sea perfectamente preparado para esta obra. Por eso el Señor constituyó, Efesios capítulo 4, verso 11, constituyó ministros. ¿Para qué, hermano? Para la edificación y la perfección de los santos, para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Debemos conocer quién es Jesús. Amén. ¿Por qué vino Jesús? ¿Por qué Jesús muere en una cruz? ¿Y por qué nosotros nos llamamos cristianos? ¿Y por qué nosotros sabemos que somos santos? Porque el Señor abrió el entendimiento. El único que abre el entendimiento es el Señor Jesús. Y usted lo puede leer en el libro de Lucas, ¿ya? Esto es interesante, que usted pueda saberlo o dominar. Se lo voy a leer textualmente. Cuando el Señor Jesús se les apareció a sus discípulos ya resucitado, ¿ya? ¿Y qué fue lo que aconteció? Capítulo 24 del libro de Lucas. Entonces el Señor resucitado comió pan y parte de un pez, un poco de miel que había allí, porque ellos se espantaron al verlo. Voy a leer lo sustancial. Capítulo 24, verso 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo lo que se escribió de mí tenía que cumplirse en mí. Después que les dijo eso, mire lo que hizo el Señor. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Es el Señor el que a usted debe abrirle el entendimiento. Y eso es lo que procuro al enseñar todo esto. Que sea el Señor Jesús el que le abra el entendimiento a ustedes para que puedan comprender las Escrituras.
Por allá hay otro ejemplo con la mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, que era de Tiatira, que fue a la oración, ¿no es cierto?, en donde Pablo había ido, buscó a las mujeres que estaban en el momento de la oración y les habló del Señor Jesucristo, les habló de este plan perfecto. Entonces el Señor hizo que Lidia estuviese atenta y le abrió el corazón para que atendiese lo que nuestro hermano Pablo les compartía. ¿Quién es el que abre el entendimiento? Yeshua HaMashiach. Amén, mi amado hermano. Mire, se me ha pasado la hora tan rápido. Entonces, mientras niño, está bajo el cuidado de tutores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, dice, verso 3, Gálatas 4:3, así también nosotros, cuando éramos niños, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo, ¿verdad? Es decir, éramos esclavos de este sistema. Bendito sea Dios. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. ¿Cómo dice esta otra versión? Del mismo modo nosotros también, mientras éramos niños, ignorando muchas cosas, estábamos en esclavitud, bajo los principios elementales del mundo. Vivíamos y éramos esclavos de este sistema. Pero una vez venido el cumplimiento del tiempo, cuando el Padre dijo, ya, basta, ya, tiene esa connotación también, cuando el Señor dijo, ya, basta, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, ¿ya? Y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibieran la adopción de hijos. Es decir, que nosotros cuando obedecíamos y éramos esclavos de los rudimentos del mundo, estábamos bajo maldición, ¿ya? Entonces Jesús, en el cumplimiento, en el tiempo determinado por el Señor, vino en forma de carne, ¿ya? Y nació bajo la ley. ¿Para qué? Para rescatar a los que estaban bajo la ley, para sacarlos, ¿ya?, del acusatorio. Ya no hay más acusatorio contra ellos, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibieran la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a sus corazones, el cual clama, Abba, Abón, dice acá. Abba, Padre, que traducido es Padre nuestro. Abba, Padre, dice otra versión. Esta dice Abba Adom, que significa Padre nuestro. Desde allí comenzamos, hermanos, a recibir la adopción de hijos de Dios. De allí comenzamos a recibir la paternidad del Dios único y verdadero. Pasamos a ser hijos de Dios. Voy a tener que dejarlo hasta allí porque la hora me pilló. Por favor, estemos atentos esta semana porque esto tiene mucho, mi amado hermano, para que pueda explicarse con claridad, ¿ya? Comparte este programa con otros hermanos. Suscríbase si es gratis, mi amado hermano. Y si esto es edificante para usted, póngale un dedito para arriba, como me lo pidió un hermano que lo dijese. Amén, mis hermanos. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Y mañana vamos a continuar con esta enseñanza. Padre querido, en el nombre glorioso de Jesús, alabo, bendigo y glorifico su santo nombre. Nombre maravilloso. Nombre que nos libertó de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de los rudimentos de este mundo. Nos rescató, Padre, para ser llamados hijos suyos
por la adopción, por la sangre que usted derramó en aquella cruz. Gracias, Señor Jesús, gracias, no me canso de decirlo, privada y públicamente. Gracias, Señor Jesús, por haberse despojado de su gloria y haber venido en forma de carne para redimirnos, para rescatarnos. Padre, bendiga a cada hermano y a cada hermana. Solo ruego que usted abra los ojos del entendimiento para que comprueben a la esperanza viva que usted nos ha llamado. Gracias, Señor Jesús. Bendiga a mis hermanos y a mis hermanas. Oro por los enfermos. Oro por los que están cautivos en algún sistema religioso. Oro por aquellos que no han tenido entendimiento, pero que creo que a través de la exposición de esta palabra usted puede abrir el entendimiento de sus hijos. Gracias, Padre, en el bendito y glorioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ya, mis hermanos, mañana continuaremos. Que el Señor nuestro Dios les dé una linda jornada, que el Señor los guarde, los bendiga, que Él tenga un buen decir de toda su iglesia que se dispone a ser instruida. En el nombre bendito de Jesús, un excelente día. Amén, amén y amén.